Hola, saludos nuevamente. Aquí estamos con esta nueva videoclase, es muy interesante. Yo la he titulado Pretensiones del Estado Civil, es decir, ¿qué son las pretensiones del Estado Civil? Y vamos a esquematizar inclusive las pretensiones que existen en materia de Estado Civil. Pero es muy importante que ustedes sepan que prácticamente todos los civilistas que han escrito sobre esta materia titulan este tema Acciones del Estado Civil. Y pues yo hago hincapié en esa errada terminología que utilizan relacionado a lo que son las acciones. Y yo lo que hago en esta videoclase como primer punto es explicar por qué es errado hablar de acciones del Estado Civil y por qué es que la terminología correcta desde el punto de vista jurídico procesal y para establecer la adecuada terminología en este tema que es civilista, tenemos que hablar es de pretensiones del Estado Civil. Entonces, esta videoclase es bastante interesante. Vamos a aclarar estos términos procesales para saber cómo se debe llamar en realidad este tema, por qué se debe llamar pretensiones del Estado Civil y no acciones del Estado Civil. Y bueno, vamos a conceptualizar lo que son las pretensiones del Estado Civil e inclusive vamos a dar sus características. Vamos también a hablar sobre esta esquematización, vamos a esquematizar lo que son estas pretensiones del Estado Civil para que ustedes puedan visualizar qué es lo que vamos a abarcar. Espero que les guste la clase. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Muchísimas gracias por el gran apoyo. Recuerden también darle likes a los videos, que eso me entusiasma mucho. Y recuerden que si quieren que yo desarrolle algún tema, pues simplemente déjenlo en los comentarios, que yo ya he desarrollado varios temas que me han solicitado. Y pues espero que les guste esta clase, que es muy interesante. Y nos vemos próximamente. En la videoclase de hoy vamos a analizar lo que son las pretensiones del Estado Civil. Fíjense ustedes que pues en esta lámina está escrito en la parte de arriba, ¿verdad? La parte superior, acciones del Estado Civil, porque así es como lo titulan eh, los, los civilistas. Todos los civilistas que han escrito en esta materia, pues se refieren a acciones de Estado Civil. Yo particularmente no hablo de acciones de Estado Civil, sino de pretensiones del Estado Civil, porque considero que estos autores han cometido un error terminológico y han confundido lo que es la acción con la pretensión. Y para esto brevemente, pues en esta lámina les traigo este concepto de lo que es la acción y la pretensión para que ustedes puedan visualizarlo. Precisamente como hemos ido abordando lo que es el Estado civil, ¿verdad? Vimos la clase de lo que es el Estado civil, que abarca los diferentes conceptos, etcétera. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué tipos de demandas se pueden introducir relacionado a lo que es el Estado civil. Y por eso es que esta videoclase, pues yo la titulo Pretensiones del Estado civil. Entonces vamos a ver la diferencia entre lo que es el derecho de acción y la pretensión para que ustedes puedan darse cuenta que el término jurídico que se debe utilizar para hablar sobre este tema no es de acciones o no son las acciones del Estado civil, sino que son las pretensiones del Estado civil. Fíjense ustedes, ¿qué es el derecho de acción? El derecho de acción constituye un derecho subjetivo procesal de parte con el que se pone en marcha el órgano jurisdiccional para lograr no un proveimiento cualquiera, sino una sentencia de fondo que ha de ser adversa o favorable, pero necesariamente que exista esta efectiva tutela judicial y que es necesario que esa sentencia adversa o favorable sea fundada y razonada en derecho para poder establecer la observancia de la ley y mantener la paz y la justicia, base de una sociedad civilizada, lográndose este fin a través de la autoridad o capacidad que tiene el juez de hacer ejecutoria la sentencia para evitar que el derecho no se haga ilusorio. En otras palabras, fíjense que el derecho de acción, como vemos en este concepto, ¿verdad? Que yo lo utilicé, o fue mi concepto
como conclusivo de una de mis tesis doctorales, ¿verdad? Fíjense que aquí el derecho de acción viene a ser un derecho subjetivo, ¿ok? Un derecho subjetivo de parte. Todos tenemos ese derecho subjetivo procesal, es decir, yo tengo mi derecho de acción y ¿qué hago yo con ese derecho de acción? Yo simplemente acciono el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Para que éste conozca del juicio, del caso, del problema, del conflicto que yo le estoy planteando y como dice el concepto, este derecho de acción que, que va dirigido al Estado, ¿verdad? No busca un proveimiento favorable a mí en el derecho de acción. ¿Por qué? Porque como va dirigido al Estado lo que le interesa es resolver ese conflicto mediante una sentencia que pueda ser adversa o favorable a mí, pero que sea de verdad una sentencia fundada en derecho. Y por eso es que el derecho de acción, los procesalistas decimos que el derecho de acción es uno solo. Y yo lo tengo, y si yo quiero lo utilizo o no lo utilizo, pero yo lo tengo. Por eso es que es subjetivo. Y es procesal porque a través de esto, pues se acciona el órgano jurisdiccional y se inicia lo que es el proceso jurisdiccional a través del cual el Estado va a conocer el conflicto o la solicitud que yo estoy planteando y el Estado me dirá al final si yo tengo la razón o no. Y es entonces cuando entonces nosotros podemos concluir que si el derecho de acción es uno, no existen diversos derechos de acción. O sea, no existen diversidad de acciones, porque es que la acción es una sola y es a través del cual yo pongo en marcha al órgano jurisdiccional, como ya dije anteriormente. Entonces, la acción es un derecho subjetivo, es uno, y no se puede clasificar porque es simplemente un derecho de acción a través del cual yo puedo poner en marcha los órganos jurisdiccionales como ya hemos analizado en el concepto. Es decir, que en sí la acción o el derecho de acción no admite clasificación porque el derecho de acción, como ya dije, es uno solo. Pero lo que sí admite clasificación son las pretensiones. Y fíjense que la pretensión es una declaración de voluntad por medio de la cual el actor afirma la existencia de un hecho constitutivo, declarativo, de condena, impeditivo o extintivo de un derecho que va dirigido al Estado esa petición va dirigida al Estado para tratar de subordinar el interés del demandado al suyo mediante una sentencia favorable. Entonces, claro, fíjense ustedes que la pretensión se introduce a través del derecho de acción, que es uno solo, ¿verdad? ¿Y quién lo recibe? El Estado. Pero a diferencia del derecho de acción que el sujeto que recibe, pues, ¿no? El sujeto que recibe el derecho de acción es el Estado, pero en la pretensión como esa declaración de voluntad que viene a ser lo que yo pretendo en el juicio, es en contra del demandado. Y yo trato a través de esta pretensión que yo tengo de subordinar el interés del demandado al mío. Y yo entonces a través de toda esta declaración de voluntad donde yo narro todos estos hechos, yo trato de convencer al Estado para que me dé la razón a mí, es decir, a través de la pretensión, yo busco que me den una sentencia favorable. A diferencia del derecho de acción, porque el derecho de acción, a través del derecho de acción, yo introduzco la pretensión, ¿ok? Pero el derecho de acción, lo que yo hago es poner en marcha el órgano jurisdiccional, mientras que en la pretensión, que yo la introduzco a través del derecho de acción, en la pretensión, yo narro los hechos y va relacionado ya al derecho material, no el derecho subjetivo, porque ese es derecho de acción, sino el derecho material. Y a través de la narración de los hechos y el fundamento del derecho, yo le digo al juez, bueno, mira, sucede esto, le narro los hechos, le comento el derecho y le pido que me dé la razón a mí. Por eso es que este tema no se debe llamar acciones de Estado civil, sino pretensiones de Estado civil. Porque recuerdan entonces, ya para concluir esta lámina, que la acción se introduce a través de la demanda. Con la demanda se introduce la acción.
y se postula la pretensión. Con la acción se busca una sentencia definitiva fundada, estimatoria o adversa, pero que sea fundada en derecho. Pero la pretensión busca una sentencia favorable al actor. La acción se dirige al Estado y la pretensión obra en contra del demandado. Por eso es que para por nosotros poder definir este tema, ¿verdad? Nosotros podríamos, por ejemplo, tomar el concepto que el autor civilista venezolano Luis Aguilar Gorrondona da sobre lo que son las acciones del Estado civil, ¿ok? Sabemos que ya el término está mal utilizado porque la acción es una sola, no hay varias acciones, es una sola. Entonces, si nosotros tomamos ese concepto y si sustituimos lo que son la palabra acciones o acción por pretensión o pretensiones, vamos a obtener entonces lo que es una correcta definición de lo que son las pretensiones del Estado civil. Entonces, fíjense que aquí está el concepto de Luis Aguilar Gorrondona, y yo lo que voy a ir haciendo, lo voy a ir leyendo, pero voy a ir sustituyendo la palabra acción o acciones por pretensión o pretensiones para que ustedes puedan visualizar lo que en realidad significa el contenido de esta videoclase. Y con respecto a las pretensiones entonces del Estado civil, podríamos decir que se llaman pretensiones de Estado a las pretensiones que tienen por objeto obtener un pronunciamiento sobre el estado civil de una persona, que puede ser el propio actor o un tercero. La amplitud de este concepto depende de la amplitud con que se entienda el concepto de estado civil, que recuerden que nosotros ya hemos analizado estos conceptos y vimos los conceptos amplísimos, los conceptos más restringidos. A quienes no hayan visto ese tema, yo les recomiendo que lo vean. Y recuerden que ya llegamos a la conclusión de que en Venezuela se acoge lo que son los conceptos más restringidos, pero no el más restringido de todos, que es el que habla sobre el estado civil, que son esas condiciones y cualidades de la persona frente al matrimonio, ¿verdad? No acoge ese, pero va un poco más allá. Es decir, nosotros no nos limitamos a decir que si el estado civil es soltero, casado, viudo, divorciado o unido estable de hecho, sino que también vemos esas condiciones y cualidades de las personas frente a la familia. Y vemos, por ejemplo, por eso es que se habla del estado de padre, del estado de hijo, o de la posesión de estado de padre, la posesión de estado de hijo, como ya explicamos en la videoclase, ¿ok? Entonces, retomando aquí el concepto. Continuamos aquí, ¿verdad? Vamos a retomar aquí que la amplitud de este concepto depende de la amplitud con que se entiende el concepto de estado civil, pero normalmente cuando se habla de pretensiones de Estado, se toma la expresión Estado civil en su sentido restringido, sea como el conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes de una persona relativa a su posición frente a una familia determinada. En otras palabras, normalmente cuando se habla de pretensiones de Estado, solo se tienen presentes los estados familiares, incluyendo lo que es la parte de la familia y también relacionada a la parte del matrimonio. Y entonces cuando ya hemos aclarado el punto de que son las pretensiones, ¿verdad?, del Estado civil, estas pretensiones del Estado civil, es decir, ¿qué tipo de pretensiones nosotros podemos postular en las demandas relacionadas al Estado civil? A ver, les adelanto algo por aquí. Por ejemplo, está, la pretensión del divorcio, ¿verdad?, donde yo pretendo divorciarme, pero también puede haber pretensiones relacionadas a la filiación, que es la parte que se refiere a estas pretensiones que se postulan en las demandas relacionadas, por ejemplo, a una inquisición de paternidad, una impugnación de paternidad, ¿verdad? Porque estas demandas dan origen a lo que es que se determine si existe ese estado, o sea, si se declara que es el padre de este niño, entonces nace lo que es el estado de padre y el estado de hijo, y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, fíjense que cuando hablamos de la clasificación de las pretensiones del Estado civil, es muy importante mencionar que existen pretensiones constitutivas y pretensiones declarativas del Estado civil,
¿ok? Porque en sí las pretensiones, cuando las vamos a clasificar en general, existen pretensiones constitutivas y pretensiones declarativas. Pero vamos a ver en el Estado civil esta clasificación para poder visualizar qué tipo, por ejemplo, de pretensiones pertenecen a las constitutivas y qué tipo de pretensiones pertenecen a las declarativas. Fíjense ustedes que con respecto a las pretensiones constitutivas del Estado civil, buscan un pronunciamiento que haga nacer o desaparecer un Estado civil desde la fecha de la sentencia. Estas pretensiones constitutivas de Estado civil crean, suprimen o destruyen un Estado que nace creando una nueva situación jurídica. Y este es el caso, por ejemplo, de lo que es el divorcio. Y fíjense que este es un ejemplo muy claro, porque cuando se dicta la sentencia de divorcio, por supuesto, se hacen los trámites administrativos, etcétera, para ante el registro civil, ¿verdad? Pero cuando se dicta la sentencia de divorcio, allí entonces se suprime el estado civil de casado, ¿verdad? Y se crea el estado civil de divorciado, ¿verdad? Entonces allí se considera que se ha constituido un nuevo estado civil, que es el estado civil de divorciado. Y este estado civil se considera que existe desde el momento de la sentencia, desde ese momento en adelante. Es decir, esta pretensión constitutiva, em, por ejemplo, de divorcio, de origen a esta sentencia, donde se declaró con lugar el divorcio, y entonces se consideran que están divorciados desde este momento en adelante. Es decir, estas pretensiones constitutivas producen efectos ex nunc, hacia el futuro. Y esto es algo que las diferencia de las pretensiones declarativas. Porque fíjense ustedes que las pretensiones declarativas originan las sentencias declarativas, obviamente. Requieren un estado de incertidumbre sobre el derecho, que en estos casos está en la reclamación e impugnación de estado, por ejemplo, ¿verdad? Hay una incertidumbre. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Declara o niega la existencia de una situación jurídica que se dice muchos autores que no es susceptible de ejecución porque la declaran judicialmente y basta para satisfacer el interés del actor, produciendo efecto erga omnes. Por ejemplo, la declaración de la filiación. Yo voy a aclarar porque esto es un concepto que dan la mayoría de los civilistas así, que no es que está mal, pero sí hay que aclarar ciertas cosas, pues, ¿no? Que aprovecho y las aclaro a través de esta videoclase. ¿Cómo es esto? A través de las pretensiones declarativas se da o se puede ocasionar una sentencia declarativa. Si nos ponemos en el ejemplo de las sentencias de filiación, por ejemplo, si se declara, si se demanda una inquisición de paternidades para ver que la pretensión es que se declare que este señor es el papá de este niño, ¿ok? O una impugnación de paternidad, que es para que el tribunal declare que este señor no es el papá de este niño. Entonces existe allí, si ustedes se ponen a ver, como dicen en la doctrina, un estado de incertidumbre a través del cual de esta pretensión que se introduce en el tribunal, el juicio y la sentencia, esa incertidumbre se va a esclarecer, ¿verdad? Y entonces resulta que, por ejemplo, en estos casos de filiación, que son los ejemplos claros de sentencias de pretensiones declarativas que originan sentencias declarativas, cuando se declara, por ejemplo, que este señor es el padre de este niño, ¿verdad? Se considera que ese señor es el padre del niño no a partir de la sentencia, sino toda la vida. O sea que estas sentencias producen efectos ex tunc hacia el pasado, no ex nunc como las constitutivas, sino ex tunc hacia el pasado. ¿Ok? Y se considera que entonces este señor es el padre, no desde la sentencia, sino toda la vida desde antes de la sentencia. Igual, si se establece que
en una impugnación de paternidad que este señor no es el papá de este niño, se considera que es que no es el papá, no desde que se dictó la sentencia, sino desde toda la vida, desde antes de la sentencia, porque les repito, estas pretensiones declarativas originan sentencias declarativas que tienen efectos hacia el pasado, efectos ex tunc, ¿ok? Ahora, cuando los autores dicen que cuando se declara o niega la existencia de una situación jurídica y que no es susceptible de ejecución porque la misma sentencia basta para satisfacer el interés del actor, bueno, sí produce la sentencia efecto erga omnes, pero yo en mi libro aclaro que sí existe una ejecución, es decir, tenemos la sentencia, pero tenemos que ponerla en estado de ejecución y solicitar al tribunal que la ponga en estado de ejecución, porque el ponerla en estado de ejecución allí significa que el tribunal va a ordenar hacer el trámite administrativo para que en las actas de nacimiento se establezca que este señor es el padre o que este señor no es el padre de este niño. Y eso es un trámite administrativo que se logra en una fase ejecutiva en estos juicios de filiación. Porque si bien es cierto que tenemos una sentencia, ¿verdad? Pues tenemos que cumplir con estos requisitos de llevarla, de que el tribunal ordene llevarla mediante un oficio al registro civil para que a través de un trámite administrativo en el registro civil conste la sentencia. Entonces, al fin y al cabo, una cosa está ligada con la otra y es necesario. En esta próxima lámina, por ejemplo, tenemos las características de las pretensiones del Estado civil y podríamos resaltar que, por supuesto, si es relacionado al Estado civil, le interesan al orden público. El Estado tiene un interés directo en esto y por eso es que son indisponibles y son imprescriptibles. Es decir, estas demandas, por ejemplo, si yo me quiero divorciar, me divorcio. No es que porque pase cierto tiempo no me voy a poder divorciar, por ejemplo. Y igualmente en los juicios de filiación, si alguien quiere demandar la inquisición de paternidad, lo puede hacer, pues, ¿no? En el momento que lo considere. Por darles unos ejemplos, pues, ¿no? Y fíjense que otras características que debo mencionar es que el juez no podrá admitir ninguna demanda en la que haya una pretensión de Estado no establecida en la ley, tienen que estar establecidas en la ley. La voluntad privada, otra característica de la voluntad privada, no basta para modificar en su contenido o forma las pretensiones de Estado civil, no. Tienen que haber los procedimientos legales pertinentes, ¿ok? O administrativos pertinentes. Es decir, si esta persona se quiere divorciar, tiene que solicitar al tribunal el divorcio. O si este señor resulta que quiere reconocer a este niño, bueno, él tendrá que ir al registro civil a reconocerlo y en caso de que no lo haga, pues entonces tendrá que demandar por la parte del niño lo que es la inquisición de paternidad, por ejemplo. Otra característica es que, bueno, que las pretensiones relacionadas al Estado civil no pueden ser enajenadas, vendidas, donadas, porque son indisponibles. Y un aspecto muy importante es que la ley permite en ciertas situaciones la intervención del Ministerio Público para la mejor garantía de los intereses colectivos. En esta otra lámina, fíjense que vamos a hablar sobre la cosa juzgada, ¿verdad? Y esto es muy importante porque sabemos que una pretensión de Estado civil puede generar una sentencia de estado relacionada al Estado civil, ¿verdad? Que puede ser constitutiva o declarativa. Entonces, pero vamos a analizar ahora lo que viene a ser la cosa juzgada relacionado pues a estas sentencias, ¿verdad? Relacionadas al Estado civil. La cosa juzgada sabemos que es un concepto procesal, ¿verdad? Y que es necesario retomarlo brevemente para poder abarcar los efectos de la cosa juzgada en materia del Estado civil. Fíjense que cuando hablamos de la cosa juzgada, ¿verdad? Siguiendo a Lietman, por ejemplo, él nos dice que consiste en la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia. Es decir,
Eh, la cosa juzgada se adquiere, en otras palabras, cuando la sentencia ha quedado definitivamente firme. ¿Y cuando la sentencia ha quedado definitivamente firme? Cuando no se utilizaron los recursos en contra de la sentencia y pasó el lapso y quedó firme, y genera entonces cosa juzgada que es susceptible de ejecución la sentencia, o que se utilizaron los recursos, por ejemplo el de la apelación, subió el superior, la confirmaron y se agotaron todos los recursos y la sentencia fue confirmada y ya no hay más recursos para ir en contra de esta sentencia. Entonces la sentencia queda definitivamente firme y adquiere la característica de la cosa juzgada y por lo tanto es susceptible de ejecución. Yo quiero hacer una diferencia cuando hablamos de la cosa juzgada, de lo que es la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material, para que ustedes puedan visualizar aquí estos puntos importantes, ¿verdad? Pues son muy interesantes. Fíjense que cuando se habla de la cosa juzgada formal, ¿verdad? Aquí yo estoy dando un ejemplo que es la parte de manutención en LOBNA, que no es este estado civil, pero que es una consecuencia de lo que es el estado familiar, por ejemplo, la obligación que tienen los padres con respecto a los hijos, pues, ¿no? Pero que en realidad la manutención es una consecuencia del estado civil, de padre e hijo, pero que no es estado civil, pues la manutención. Pero es para que ustedes puedan diferenciar la cosa juzgada formal de la material. Cuando un tribunal, por ejemplo, dicta una sentencia de manutención, ¿verdad? Esa sentencia produce de manutención o de un régimen de convivencia familiar, por ejemplo, o de custodia. Hay ciertas materias que las pretensiones generan cosa juzgada formal. Y esto quiere decir que pueden ser, mediante otro juicio, revisadas en un futuro para adaptarlas a la realidad actual. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el de manutención. Si esta mamá, en representación del niño, demandan a este padre para que se establezca la obligación de manutención con respecto del padre al niño, entonces se toman en el juicio en cuenta muchas cosas, por ejemplo, la capacidad económica del señor, o también se toma en cuenta si el señor tiene más hijos. Entonces, de repente el señor, cuando se introdujo esa demanda, tenía a este solo hijo, ¿verdad? Y ganaba una cantidad de dinero. Pero resulta que al transcurrir de los años, que puede ser en un año, en 2 años, pues el señor decidió rehacer su vida y entonces se contrajo matrimonio, entonces resulta que tiene la esposa y además tiene otro hijo. Entonces el señor, el padre, puede solicitar la revisión de esa sentencia de manutención. ¿Por qué? Porque han cambiado los hechos. Y a través de este nuevo juicio, que es una revisión de la obligación de manutención, entonces se puede modificar aquella sentencia original, primaria, pues, ¿no? Y entonces ahora el juez tendrá que volver a establecer la obligación de manutención, tomando en cuenta que ya no es este solo niño, sino que además él tiene las obligaciones con su esposa y con este otro niño. Entonces ahora no es una sola carga, sino que ahora son 3 cargas. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Además hay que tomar en cuenta para el momento cuánto está ganando él. De repente le aumentaron el sueldo o no aumentó el sueldo, etcétera. Todas esas cosas se toman en cuenta y entonces por eso es que se llama cosa juzgada formal, porque puede ser revisada a futuro, ¿ok? Ustedes dirán, bro, ¿y esta cosa juzgada formal se puede ver en las pretensiones del Estado civil? Eh, yo diría que sí, porque, a ver, en los juicios de divorcio hay que establecer lo que es el régimen de la patria potestad. Y en esa sentencia se establece la obligación de manutención, la convivencia familiar, la custodia, esas cosas relacionadas a la patria potestad, ¿verdad? Que es obligación. Y esas cosas se podrían revisar a futuro. Esos puntos, ¿ok? Que nacen como consecuencia de la pretensión del Estado civil, de la pretensión de divorcio, pues, ¿ok? Por otra parte, tenemos, por ejemplo, la cosa juzgada material. Y la cosa juzgada material, en estos casos, cuando se dicta la sentencia, ya esa sentencia, cuando queda definitivamente firme, ¿verdad? Porque se han agotado todos los recursos y quedó definitivamente firme, esa sentencia ya no se puede revisar. Es decir, si se declara con lugar el divorcio,
la pretensión del divorcio como tal, que generó esa sentencia constitutiva, esa sentencia ya no se puede revisar para ver lo del divorcio, a no ser de que introduzcan un recurso de invalidación, que eso es otra materia totalmente diferente pues, a esto, ¿no? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la cosa juzgada formal material. En estos casos, si se declara entonces con lugar una sentencia de divorcio, es el tema del divorcio, ya quedaron divorciados y punto, ya eso no se puede revisar a futuro. Igual, si es con relación a un juicio de filiación y se declara que este es el padre o que este no es el padre, dependiendo del tipo de pretensión, una vez que queda definitivamente firme, ya eso no se puede revisar, ya eso quedó establecido así, la filiación como tal, la paternidad, etcétera. Ya eso no se puede revisar y por eso es que se genera cosa juzgada material, porque no son susceptibles de ser revisados a futuro. En el caso de los juicios de divorcio, la pretensión del divorcio como tal no puede ser revisada a futuro. Lo que sí puede ser revisado es lo que produce cosa juzgada formal que se establecen en esa sentencia de divorcio por mandato de ley, que es relacionado a las instituciones familiares, que es por ejemplo, la patria potestad, lo relacionado a la manutención, la convivencia familiar, la custodia, etcétera, etcétera. No quiero culminar esta videoclase sin resaltarles a ustedes que el artículo 507 del Código Civil nos habla de los efectos de la cosa juzgada en los juicios del Estado civil. Y esto es muy importante porque este artículo yo he visto que es muy desconocido en los tribunales. En sí, el análisis de este artículo es muy importante porque actualmente los juicios de filiación, por ejemplo, se dejan de hacer este, trámites que este artículo ordena y que son necesarios hacerlo. Fíjense ustedes que este artículo, cuando nos habla de estos efectos de la cosa juzgada en los juicios del Estado civil, nos dice que nos habla de sentencias constitutivas y de sentencias declarativas. Fíjense ustedes que en el numeral primero se dice que las sentencias constitutivas de un nuevo Estado y la de supresión de Estado o capacidad, como la disolución o nulidad de matrimonio, separación de cuerpos, interdicción, inhabilitación, extinción de la patria potestad, los derechos de adopción, etcétera, producen inmediatamente efectos absolutos para las partes y para los terceros extraños al procedimiento. Fíjense que ellos aquí hacen como una especie de clasificación de temas que se pueden relacionar directamente al Estado civil por constituirse o no un nuevo Estado civil. Pero, por ejemplo, en el numeral 2 de este mismo artículo nos habla de las sentencias declarativas. Y fíjense aquí este punto que es muy importante. Y se dice que las sentencias declarativas en que se reconozca o se niegue la filiación o sobre la reclamación o negación de Estado y cualquiera otra que no sea de las mencionadas en el número anterior, producirán inmediatamente los mismos efectos absolutos que aquellas, es decir, producen inmediatamente los mismos efectos inmediatos, ¿verdad? Pero, este punto es muy importante, pero dentro del año siguiente a su publicación, podrán los interesados que no intervinieron en el juicio demandar a todos los que fueron parte de él, sin excepción alguna, para que se declare la falsedad del Estado o la afiliación reconocidos en el fallo impugnado. Esto es muy interesante y esto no se ve que los tribunales lo tramitan o que nadie, yo nunca lo vi en el tribunal que nadie lo tramitó o que nadie apareció una persona. Esto lo hizo el legislador es para dar un poco más de seguridad jurídica, porque como son temas relacionados al Estado civil, y en este caso precisamente de filiación es muy importante, es como dar una oportunidad. Y fíjense que acá, este es un trámite que es necesario hacerlo para que al final la sentencia pueda quedar definitivamente firme y genere cosa jugada como tal, pues, ¿no? Que es el dar la oportunidad de que con los trámites que vamos a leer acá que se deben de hacer, se pueda dar chance de que nazca el lapso para poder iniciar lo que sería este segundo juicio. Y fíjense que continúa el legislador diciendo que no tendrán este recurso, lo ven como un recurso, ¿verdad? Los herederos ni los causavientes de las partes en el primer juicio, ni los que no intervinieron en él a pesar de haber tenido conocimiento oportuno de la instauración del procedimiento.
Entonces, fíjense ustedes que dice que la sentencia que se dicte en el segundo juicio, porque te habla de primer juicio y de segundo juicio, será obligatoria para todos, así para las partes como para los terceros, y contra ella no se admitirá recurso alguno, cosa que según la Constitución del 99, pues esto ha quedado en entredicho como tal, porque ahora todo tiene que garantizarse el derecho a la defensa, y de manera que aquí podríamos decir que el recurso de apelación, por lo que es la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, debería prosperar. Culmina este artículo diciendo entonces que a los efectos del cómputo del año fijado para la caducidad del recurso concedido en este artículo, eh, dice que un extracto de toda sentencia que declare o niegue el estado o la afiliación se publicará en un periódico de localidad, sede del tribunal que la dictó. Si no hubiera periódico en la localidad, sede del tribunal, la publicación se hará por un medio idóneo. Asimismo, siempre que se promueva una, que aquí no debe ser acción, sino pretensión, sobre la cual haya de recaer un fallo comprendido en este artículo, el tribunal hará publicar un edicto en el cual, en forma resumida, se haga saber que determinada persona ha propuesto una pretensión, no acción, relativa a la afiliación o al estado civil, y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tenga interés directo y manifiesto en el asunto, que por eso es que vemos que en los juicios de afiliación se emite un edicto, ¿verdad? Eso sí se hace como tal. Pero fíjense ustedes que lo que ordena es que cuando se dicta la sentencia, se debe publicar un extracto de esa sentencia, y cuando se publique el extracto que se lleva al tribunal, mira, aquí está, yo lo publiqué y se consigna en el tribunal, porque ese, según la jurisprudencia debe ser así, comienza a transcurrir ese año para dar chance a que cualquiera que no intervino, y como es esta materia tan delicada, puede intervenir en lo que sería un segundo juicio. Y fíjense que esto es muy importante porque, bueno, esto es de orden público, está establecido en la ley, pero yo no noté que se pudiera hacer. Y yo ordené en los juicios que se publicara el extracto, pero bueno, nadie lo hacía. Y eso quedaba allí. Y claro, como produce los efectos inmediatos, eso ya se llevaba para el registro civil, y se ponían las notas marginales relacionadas a lo que es la afiliación que se pueda haber determinado o no determinado allí, pues, ¿no? Pero esto es muy importante porque al fin y al cabo queda esto como un cabo suelto allí que podría ser utilizado por cualquier persona a futuro y decir, bueno, mira, en realidad aquí hay una cosa juzgada, pero esto, según algunos autores, podría ser una cosa juzgada aparente, porque el segundo juicio nunca hubo chance de que se pudiera comenzar ese lapso de un año para poder introducir este segundo juicio, que en alguna parte lo llaman como recurso, pero que lo hablan como inicio de un segundo juicio, y simplemente porque no se publicó ese extracto en la prensa. Bueno, y ya para culminar, fíjense que en esta última lámina, pues, que hace referencia a la clasificación de las pretensiones de Estado civil, ¿verdad? Y se mencionan estas pretensiones declarativas y constitutivas. Podríamos decir que existen pretensiones de reclamación, por ejemplo, que está la pretensión, entre las pretensiones de reclamación está la pretensión de inquisición de maternidad, la pretensión de inquisición de paternidad, por ejemplo. Están las de supresión, denegación o impugnación, que por ejemplo encontramos la pretensión de nulidad de matrimonio, la pretensión de impugnación de estado, la pretensión de desconocimiento, la pretensión de nulidad de reconocimiento, la pretensión de nulidad de adopción. Y entre las constitutivas podemos resaltar, por ejemplo, las pretensiones de disolución del vínculo matrimonial, que para una próxima videoclase pretendo analizar y diferenciar, por ejemplo, estos tipos de pretensiones relacionados a lo que es la afiliación, que son muy interesantes y que muchas veces se confunden, y hablar específicamente de cada una de ellas. Pero, por ejemplo, lo que es la impugnación de paternidad y el desconocimiento de paternidad, que son dos pretensiones, y en realidad ambas lo que tratan es de que quede desvirtuada
en sentencia la paternidad. Pero fíjense que son dos pretensiones y muchas veces no se sabe cuál de las dos es la que hay que introducir. Eso lo vamos a analizar en una próxima videoclase donde voy a hablar sobre específicamente estas pretensiones y detallarlas y darle a ustedes estos tips. Bueno, con esto culminamos esta interesante videoclase. Espero pues que les haya gustado este pues muy humilde aporte. Yo lo hago con mucho entusiasmo y bueno, los invito a apoyarme, a seguirme apoyando, a suscribirse al canal de YouTube, em, darle likes a los videos, que son, bueno, me estimula muchísimo. Y yo aquí, fíjense que he ido avanzando en lo que son la realización de los videos. Cada vez voy mejorando un poco más y esto lo hago, bueno, para poder hacer este aporte académico y poderlo compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos estamos viendo en una próxima videoclase. Recuerden que si ustedes quieren que yo desarrolle algún tema específico, me lo pueden dejar en los comentarios del video y yo pues lo anoto en los temas que tengo pendientes para desarrollarlos y traerlo acá también. Un abrazo a todos, bendición de Dios para todos. Nos estamos viendo en una próxima clase y mucha protección también de la Virgen. Hasta luego.